Mi nombre es Yamilet. Bienvenidos a Aprendo en Casa, un programa que llega a ustedes gracias al trabajo conjunto del Ministerio de Educación Pública, SINAR Costa Rica Medios y la Universidad Estatal a Distancia. Contamos con que esta será una hora llena de contenido interesante y útil para toda la comunidad educativa. Estos días nos hemos dado cuenta del sutil balance que sostiene el planeta, la manera en la que todos estamos conectados y cómo hasta las formas de vida más sencillas nos pueden impactar. El profesor Jorge Méndez nos invita a reflexionar sobre las acciones que podemos implementar para mantener este equilibrio. Mom! Good heavens, again. Now what happened? They cut the water off in the neighborhood again. What am I going to do? I have to be at school on time. We're going on a school trip today. I'll miss the bus. No natural fruit drink today. Would you like some coffee? No, thanks, Mom. Hi, I'm Jorge Mendez, your English teacher. Today we're taking a volunteer trip to see how we can contribute to the health of our planet. The water was cut off and I'm missing all the good stuff. Excuse me for butting in, but if you had gotten up half hour early, you'd be on the trip like your sister. Jennifer is always on time because she gets up 2 hours early. Ridiculous. Miguel. If we want to get there early, you have to get up on time. Miguel, help me take out the garbage. There is another bag in the garage. Sure, Mom. Oh, but first, hand me those batteries we replaced in the clock last night. Here they are. I'll go get the pile of old papers in my room. Good idea. And since you're staying home today, why don't we get rid of all the junk we have to throw away? Well, I didn't go on a trip, but it looks like I'm ending up doing the same thing. Oh, don't exaggerate. There is less garbage here than in the Tarcoles River. The Tarcoles is the most polluted river in the country, pouring tons of garbage into the ocean. That's why we're going to help with the cleanup of the beach. Everyone picks up as much garbage as they can so it can be taken to the dump. Miguel.
should see how much we picked up. Us too. Mom made me clean up and we took out 6 bags of junk. You separated it, right? Or did you put it all in the same bags? Why? The only way to avoid the collapse of the planet is to manage garbage responsibly. And oh, yeah, Miguel, the teacher gave us a project to work on. It's due next Tuesday. You and I are a team. The Rodriguez siblings attack. Sure. I suggest that the group do research on how our habits have an impact on the planet and how we can reduce our environmental footprint. So, we start off by explaining the 3 R's of ecology: reduce, reuse, and recycle. Exactly. Then we show a photo of the bins that we put in the patio with different colors for plastic, paper, glass, and garbage. Garbage? Organic waste, Miguel. Of course, teacher. I'm going to make a montage of the photos I took of the traffic jam to talk about air and sound pollution. Put in the ones that shows that there's only one person in almost every car. Great idea. And that's when you bring up the importance of sharing rights. Talking about something else, how do you feel about organizing a campaign for the city to pick up recycled garbage? I'm not sure. You think it will work? We have to try. That's the only way people will get interested in recycling. Excuse me for interrupting, but in which bin do I put these used batteries from the remote control? In none of them, Mom. We'll save them in a plastic bottle. When it's full, we'll turn them in so they can be recycled correctly. Why is that? Batteries release chemical substances. And when it rains, these chemicals filter into the earth and end up in our reservoirs. Oh my heavens, that is awful. If we all spend some time thinking about the little things we can do every day, we can build a sustainable society. Morning. Good morning. Hi. Mom, don't leave the coffee maker on. It uses unnecessary electricity. And we shouldn't use the sprinkler every day to water the lawn. It wastes water. After all the work you had to do for school, I have 2 environmentalists at home. It's not that. Or maybe it is. It's just about being responsible with the environment. It is possible to live in harmony with the environment. To do that, each one of us needs to make a decision. Don't you agree? I hope this video has improved your English and made you aware of this problem. Keep watching Profe en Casa. See you. Jessica Matus, del Colegio Técnico Profesional del Este, nos presenta la canción Solo con una palabra, una obra que llama la paz y la armonía. Buenos días, un hola no hace daño. Es sinónimo de amistad. Es cortesía para los extraños y para otros es necesidad. Una sonrisa demuestra en mis labios al hablar. No sé cuándo necesitaré un buenos días.
Hablemos todos, sí. Es hora de compartir. Solo con una palabra podemos llegar a alegrar, entregar la esperanza de vivir. Hablemos, hablemos, no veo la dificultad con las palabras. Podemos entregar amistad, adiós a las guerras, adiós los problemas, y entregar palabras de bienestar. Hablemos todos, sí. Es hora de compartir. Solo con una palabra podemos llegar a alegrar, entregar la esperanza de vivir. Entregar la esperanza de vivir. Hemos estado hablando sobre el planeta, pero ¿qué sabemos propiamente de Costa Rica? La profesora Carla Picado nos habla sobre los distintos tipos de ecosistemas de nuestro país. Toda la materia contenida en el universo se deriva de las mismas partículas elementales, así como todas las casas y edificios de una ciudad están hechos de ladrillos de barro. Desde la espesa densidad estelar hasta la volátil vibración de los gases, desde el suave tejido de las hojas de una planta hasta la rígida piel de un elefante, la materia solo varía de forma y consistencia. No hay nada aislado capaz de sobrevivir por sí mismo. Todos pertenecemos a la Tierra. Frei Beto, la obra del artista. Hola, yo soy la profesora Carla Picado Irola, del Profe en Casa. Me alegra poder compartir con usted este video de ecología en el cual clarificaremos los conceptos necesarios para comprender la compleja trama de la vida en la Tierra. Veremos cómo todos los seres somos indispensables para el equilibrio de la naturaleza. ¿Sabe usted que la edad de la vida es de 4.000 millones de años? Es importante tener presente que la vida registra sus primeras evidencias hace unos 4.000 millones de años, cuando surgen las primeras formas de vida. Probablemente su composición química no era muy diferente de la nuestra, a pesar de tener un nivel organizativo más sencillo. ¿Sabe usted que los seres vivos somos la prole de las bacterias? Durante todo este tiempo, la materia viva, la vida, ha producido un despliegue de niveles crecientes de actividad y complejidad que configuran el entorno, altera la atmósfera, la hidrósfera, la litósfera. Un dinámico y cambiante entretejido que conocemos en la actualidad como biosfera. La biosfera es el conjunto de todas las zonas de nuestro planeta. La hidrósfera, la litósfera y la atmósfera, donde viven los organismos o seres vivos, los cuales presentan una estructura con determinadas relaciones entre sus componentes. Reúne, por tanto, todos los organismos vivos de la Tierra. Se considera como un mosaico de ecosistemas. La vida se transforma para hacer frente a las contingencias de su entorno cambiante, y al hacerlo cambia dicho entorno, por lo que la misma biosfera también se modifica. En este constante cambiar, la vida adopta muy diversas formas o estilos de vivir, generando la gran variedad de ecosistemas y organismos a los cuales damos el nombre de diversidad biológica o biodiversidad. La biodiversidad puede entenderse como la variedad y la variabilidad de organismos en el planeta. Esto incluye, entre otras cosas,
los ecosistemas terrestres y acuáticos, así como las diferentes especies microscópicas y macroscópicas, y los genes que habitan en ellos. Es decir, todas las formas en que la vida se manifiesta en nuestro planeta y los complejos ecológicos donde ésta ocurre. También puede ser definida como el número diferente de organismos y su frecuencia relativa, lo que debemos asociar en un espacio y tiempo. Utilizando dichos criterios y el suministro de información, los ecólogos han valorado la biodiversidad de los países. ¿Sabe usted que Costa Rica está entre los 20 países más diversos del mundo en número de especies por unidad de área? Hemos logrado describir cerca de 95,000 especies, esto es, el 4.75% de la biodiversidad descrita en el mundo, aproximadamente 2 millones de especies. La mayor diversidad parece que se encuentra en nuestros mares. Por ejemplo, el país contiene 34 de las especies de mamíferos marinos, lo que representa un poco más de la cuarta parte de los mamíferos marinos a nivel mundial, y 59 especies de coral, que representan el 7.4% de las especies de coral de la diversidad global. Sin embargo, la mayor parte de la diversidad de nuestros mares está sin describir. Desde luego, poseemos mucha biodiversidad en los ecosistemas terrestres. Por ejemplo, veamos dos sitios, uno en Guanacaste y otro en San José. En la zona de influencia de los ríos Tempisco y Bebedero de la provincia de Guanacaste, encontramos un clima cálido y húmedo, con precipitaciones que oscilan entre los 1.700 y los 2.100 milímetros anuales. En él se encuentran áreas bajas, colinas de poca altitud, llanuras de inundación y pantanosas. En la actualidad, estas áreas permiten el desarrollo de diferentes tipos de ecosistemas, como los pastizales, el bosque de ribera, el caducifolio, el mixto, el de llanura y los manglares conforman hábitats idóneos para aves y otro tipo de fauna. En el cantón central de la provincia de San José, en octubre del 2013, encontramos una trama de calles y avenidas, por las cuales circulan cerca de 1 millón de personas al día, y desde luego los vehículos de transporte. En pequeños cuadrantes y bordes de vías de tránsito se cultivan árboles y otras plantas que conforman parques y plazas. Muchos de ellos hospedan a la paloma de Castilla, entre otras aves del ecosistema urbano. Las tierras bajas de Guanacaste, sus diferentes bosques y el cantón central de la capital son ecosistemas. Un ecosistema es una red compleja de interrelaciones del entorno físico y los seres vivos. Es un conjunto de partes que funciona como un todo. En general, el ecosistema lo constituyen dos componentes básicos interrelacionados, la parte física o abiótica y la parte viva o biótica. Tomemos un ecosistema natural, por ejemplo, un bosque. El componente físico o abiótico del bosque está constituido por la atmósfera, el clima, el suelo, el agua, la radiación solar, entre otros. Todos estos componentes interactúan con las diferentes especies dentro de un rango geográfico limitado que define el ecosistema. La gran variedad de microorganismos, hongos, plantas y los diferentes animales que habitan el bosque constituyen el componente biótico. Cada organismo reacciona frente al ambiente físico y también lo modifica, convirtiéndose así en remodelador y parte del mismo. Cada ecosistema es una delimitación. De esta forma, tenemos que un ecosistema puede ser tan grande como un océano o tan pequeño como un charco. Puede estar representado por un bosque o tan solo por el que se desarrolla en una bromelia. La bromelia tiene la capacidad de almacenar agua y de mantener una serie de condiciones de entorno, abióticas y bióticas. Podemos pensar que es como un estanque que alberga microorganismos, insectos, arañas, ranas, lagartijas, entre otros, que constituyen una comunidad de poblaciones en interacción. ¿Sabe usted que la mayor comunidad ecológica es la Tierra? Nuestra comunidad, cuidémosla. Una población consiste en todos los individuos de una especie particular, sean las lapas rojas que viven en cierta región, las algas azul verdosas de un desagüe urbano, así como las bromelias. Es importante tener claro que el conjunto de poblaciones genética, reproductiva y ecológicamente aisladas en un tiempo y espacio representan una especie. Las poblaciones interactúan entre sí de tres maneras. Primero, pueden competir con otras por recursos limitados. Segundo, una población puede depredar a otra. Y tercero, varias poblaciones pueden convivir juntas. Recordemos,
Un ecosistema es un conjunto de comunidades de organismos que interactúan y el medio ambiente en el que viven en un tiempo determinado. Una comunidad es un conjunto de poblaciones que viven juntas interactuando en un mismo lugar y tiempo. Una población es un conjunto de individuos de una especie que interactúan en un mismo lugar y tiempo. Tenemos al menos dos aspectos a considerar como necesarios en las definiciones. Tienen que ver con determinar un espacio y un tiempo en el cual ocurren las interrelaciones entre la fase biótica y la abiótica. Es importante reconocer que entre los niveles de organización ecológica muchas veces no encontramos la subdivisión de individuos, dado que ningún individuo puede vivir aislado. Dependen de la existencia de otros individuos para su alimentación, su reproducción y cubrir otras necesidades. El concepto de nicho ecológico incluye el hogar físico del organismo o hábitat. Por ejemplo, el hábitat de la lapa roja es el bosque tropical. Dentro del hábitat también podemos incluir todos los factores abióticos necesarios para la sobrevivencia, como la temperatura, la humedad, el pH del agua o suelo, el tipo de nutrientes del suelo y el grado de sombra del suelo, entre otras. Además, el nicho ecológico comprende todos los aspectos de su propio estilo de vida, de cómo obtiene el organismo su suministro de energía y materiales. En el caso de la lapa roja, alimentarse de frutas, flores, semillas u hojas, o sea, el papel u ocupación del organismo dentro del ecosistema. Entonces podemos definir que el nicho ecológico es el hogar físico del individuo, incluye el hábitat y el papel u ocupación del organismo dentro del ecosistema. ¿Sabe usted que la vida es la transmutación de la luz solar en biodiversidad? Para establecer la base del nicho ecológico de una especie, debemos considerar las tres formas básicas de obtener la energía y los materiales o niveles tróficos. Estos son, primero, transformando la energía solar en energía química. A este tipo de organismo se le conoce como productor o autótrofo, el que se alimenta solo. Generalmente se refiere a organismos fotosintetizadores. Segundo, los que se nutren obteniendo la energía y los materiales a partir de un productor o autótrofo. A estos se les conoce como consumidores o heterótrofos, el que se alimenta de otro. Los heterótrofos se pueden clasificar en herbívoros o consumidores primarios y en carnívoros o consumidores secundarios. Por último, los que obtienen la energía y nutrientes por descomposición de la materia orgánica procedentes de los productores y los consumidores, a estos se les denomina descomponedores. Los seres humanos somos una de las millones de especies que habitan el planeta y como tal nos relacionamos de muy diversas formas con las demás especies y ecosistemas. Nuestra supervivencia y la de los demás seres vivos depende de estas relaciones. ¿Sabe usted que la responsabilidad de cuidar la tierra es personal? Este es el ámbito de aplicación de la ecología, el estudio de las relaciones entre los seres vivos y su ambiente. Literalmente la ecología es el estudio de la casa. Oiko significa casa y logía significa estudio. Recordemos, todo individuo es miembro de una población ecológica o conjunto de individuos de una especie que interactúan en un mismo lugar y tiempo, en un hábitat específico. En este a la vez se relacionan con otras poblaciones de especies diferentes integrando una comunidad ecológica. La función u ocupación que desempeña una población dentro de una comunidad depende del nivel trófico. El nivel trófico hace referencia a la forma en la cual un organismo obtiene la materia y la energía, o sea, sus nutrientes o alimentos. De forma muy general son tres. Productor es el primer nivel trófico, transforma la energía solar en energía química. Consumidor es el segundo nivel trófico. Son los que se nutren obteniendo la energía y los materiales a partir de un productor o autótrofo. Pueden ser consumidores primarios o herbívoros, o consumidores secundarios o carnívoros que se alimentan de un consumidor primario. Descomponedores, los que obtienen la energía y nutrientes por descomposición de la materia orgánica procedente de los productores y los consumidores. Lo que está en el punto de mira no es el medio ambiente, sino el ambiente entero. Un ser vivo no puede ser considerado aisladamente como un mero representante de su especie, sino debe ser visto y analizado siempre en relación con el conjunto de las relaciones vitales que lo constituyen y en equilibrio con todos los demás representantes de la comunidad de los vivientes presentes. Leonardo Boff.
La ecología es mucho más que los conceptos que le he presentado. Ella trata sobre temáticas relacionadas con el desarrollo de las poblaciones. Por ejemplo, cómo cambian en el tiempo, lo que necesitan y cómo son amenazadas. Además, otra serie de aspectos que nos involucran y reflejan nuestro modo de relacionarnos con el entorno del cual somos parte. Le invito a dar solución a las interrogantes que acompañan esta temática y a continuar con otras experiencias del profe en casa. Nos vemos. Una de las cosas que más me hace sentir orgullosa es nuestra democracia, pero para preservarla es fundamental que investiguemos sobre ella. El profesor Benigno Castro nos habla sobre los diferentes regímenes políticos. El compromiso que tenemos todas las personas con el sistema o régimen político democrático requiere de la comprensión de cómo éste ha evolucionado, de su funcionamiento y de los mecanismos con que cuenta la ciudadanía para su consolidación y permanente fortalecimiento. El propiciar el sentido de pertenencia e identidad hacia los procesos de participación democrática es un aspecto clave, y bajo la premisa de que no se ama lo que no se conoce, le presento este video de Profe en Casa. Redescubramos la importancia en la construcción de sociedades justas, inclusivas, respetuosas y solidarias con las personas. Mi nombre es Benigno Castro Vargas, profesor de Educación Cívica, y hoy compartiré con ustedes aspectos relacionados con el tema Las personas jóvenes aprendemos de los regímenes políticos. Profe, no se olvida de nosotros. Yo soy Anaí. Y yo soy Maurilio. Maurilio tiene un abuelo de origen chileno y vive con su familia en Tilarán. Y Anaí nació y vive en la zona de Talamanca, en Limón. Volviendo a nuestro tema, los regímenes políticos determinan la forma en que vivimos en nuestra sociedad. Sí, profe, mi abuelito cuenta que en la época de la dictadura chilena se vino a Costa Rica porque lo iban a matar. Sí, Maurilio, tu abuelo era perseguido por sus ideas políticas y por eso tuvo que salir de Chile. Los regímenes políticos se refieren al conjunto de instituciones y normas estatales que regulan el gobierno. Involucran la organización de los poderes, las estructuras económicas, las tradiciones y costumbres. En resumen, el régimen político expresa la orientación que posee una sociedad para organizar su vida pública. Todo esto influye en nuestras vidas día a día. Sí, así hacemos en mi comunidad. Todos nos involucramos y también tenemos una asociación de desarrollo indígena. Así es, Anaí. Este es un ejemplo de cómo se organiza una comunidad y forma parte de un sistema político. En esta ocasión estudiaremos dos regímenes políticos, el democrático y la dictadura. Ambos son opuestos entre sí. Su principal diferencia radica en su ideología, es decir, las ideas, valores, principios o doctrinas que orientan y explican cómo la sociedad debería funcionar. Empecemos por la democracia. Democracia es un término derivado de un vocablo griego, demos, que significa pueblo, y kratos, que significa poder o autoridad. Es decir, etimológicamente, la palabra democracia significa poder del pueblo. En la actualidad, la democracia es además una forma de vida, una forma de conducta para convivir en sociedad. En mi comunidad trabajamos juntos por el bien de todos y tratamos de convivir en armonía. Muy bien, Anaí, qué importante es la participación de todos. Debemos involucrarnos en las organizaciones comunales, en la atención de los problemas, ejerciendo nuestros derechos y cumpliendo nuestras responsabilidades. De esta forma, ejercemos una ciudadanía participativa. Ah, y yo que pensaba que la democracia era solo ir a votar. Ahora entiendo que la democracia es una forma de vida. La democracia tiene instituciones y mecanismos que nos permiten participar activamente y debemos aprovecharlos. El segundo concepto que vamos a explicar es el de la dictadura. La dictadura responde a un gobierno en el que el poder político se centra en una sola persona, que es el dictador, o bien en un grupo reducido. Es un régimen que generalmente surge en situaciones de crisis política, manteniéndose en el poder con el apoyo del aparato militar o el ejército, convirtiéndose en gobierno de facto, es decir, que llega al poder por la vía armada. Es cierto, mi abuelo cuenta que Pinochet llegó al poder en Chile por medio de un golpe de estado, apoyado por el ejército, claro, y persiguió a todos los que pensaban distinto, por eso él salió de Chile.
veamos los principios sobre los que descansan las democracias modernas y a su vez aquellos aspectos antagónicos que se dan frente a las dictaduras. El primer principio democrático es la soberanía popular. Es la esencia de la democracia, en la que el poder o autoridad reside en el pueblo, quien la ejerce mediante diversas formas como el sufragio, que en el caso de Costa Rica se caracteriza por ser universal, secreto, libre y directo. Les cuento que mi abuelita no pudo votar porque no tenía cédula. Fue en las elecciones de 1994, cuando ya los indígenas obtuvieron su cédula, que pudo ejercer su derecho al voto. Sí, Anaí, poco a poco la democracia debe irse fortaleciendo e incluyéndonos a todos. En el caso de la dictadura, la soberanía popular no existe. No se puede elegir a los gobernantes libremente y estos no representan los intereses del pueblo. El segundo principio es el constitucionalismo. El constitucionalismo plantea que debe actuarse en apego a la constitución política, entendida como una norma de convivencia que establece las disposiciones que rigen la sociedad. Las leyes, normas o disposiciones son el fundamento de un Estado de derecho, respetuoso de la dignidad humana, de la libertad y de la igualdad ante la ley. En él se favorece el diálogo, donde usted puede hablar, pero a su vez tenga la capacidad de escuchar y quizás de discrepar, o sea, de no estar de acuerdo, pero siempre con una actitud tolerante y respetuosa por las opiniones de otros. Se trata de promover y participar de una comunicación sana que favorezca formas de convivencia pacífica y prácticas políticas democráticas. En una dictadura, el pueblo no cuenta con los derechos y garantías constitucionales. Los ciudadanos no pueden expresar sus opiniones o reclamos libremente. Se minimiza la participación de la sociedad civil, se da un acceso restringido a la información y cualquier tipo de oposición es reprimido por medios coercitivos, instaurando el uso de la violencia, la represión, la tortura y la desaparición de personas. La semana pasada vimos en clase de educación cívica la película La noche de los lápices. Ahí vimos la represión y el horror que vivieron un grupo de estudiantes argentinos durante la dictadura en ese país. Como tercer principio de la democracia encontramos la división de poderes. Los teóricos de este principio fueron John Locke y el barón de Montesquieu. Este último, en su obra El espíritu de las leyes, propuso la separación de los poderes, teoría conocida como el sistema de frenos y contrapesos, porque procura que haya un mayor control del poder, para minimizar los abusos que se puedan cometer en su ejercicio. El poder legislativo es quien dicta las leyes, las reforma o las deroga. El poder ejecutivo autoriza la ejecución de la ley, mientras que el poder judicial vela por su aplicación, sancionando a los infractores de esta. En una dictadura no existe la división de los poderes. Las atribuciones de los mismos son controladas y sometidas por el jefe de Estado, o bien por el grupo que lo respalda. En su afán por mantenerse en el poder, este tipo de régimen generalmente está respaldado por las Fuerzas Armadas. Para continuar, el cuarto principio de la democracia es la representatividad de las minorías. El Estado debe responder a los intereses del pueblo, aún de aquellos grupos que no vieron favorecidas sus intenciones de voto. Esta representatividad se materializa en el pluripartidismo, es decir, la existencia de diversos partidos políticos, y en el pluralismo ideológico. La democracia es inclusiva. La sociedad democrática debe ser solidaria y procurar el bien común. Por otro lado, en el régimen dictatorial prevalece el unipartidismo, esto es que el monopolio de la actividad política pertenece a un solo partido político, que tiene en exclusiva la posibilidad real de alcanzar el poder. El quinto principio es la alternabilidad en el ejercicio del poder. Esto consiste en que el gobierno debe ser elegido por un periodo definido. En Costa Rica, la elección de los miembros de los poderes ejecutivo y legislativo es cada 4 años, mientras que para los gobiernos locales es de 6. El Tribunal Supremo de Elecciones es la institución que garantiza la transparencia del proceso electoral y vela por la alternabilidad en el poder. La alternabilidad en el ejercicio del poder se refiere a las personas que nos representan en los puestos de elección popular. Las dictaduras, en cambio, buscan su continuidad de forma permanente. Los regímenes políticos son la expresión de la organización de un grupo ideológico y sus características se encuentran asociadas a la identidad de este. Democracia y dictadura son regímenes políticos opuestos. Ideológicamente poseen visiones contrarias acerca de cuál debe ser la organización de la sociedad. Enfocado en los principios de la democracia y las características de la dictadura, podemos resaltar lo siguiente.
La democracia no es de ninguna manera un régimen político acabado, siempre está en construcción. De la participación consciente y del espíritu crítico de la ciudadanía dependerá que este sistema político siga consolidándose. Y como dijo el expresidente de Estados Unidos de América, Abraham Lincoln, la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Lo invitamos a continuar con otros videos de Profe en Casa. Adiós, adiós. Hasta luego. Que aprenda mucho. ¿A cuántos de ustedes les fascina lo asombroso y misterioso que es el espacio? Alonso Cedeño Arias es un estudiante que cursa el 5º año en su escuela y le apasiona este tema. Hoy nos comparte su interés por él, hablándonos un poco sobre los agujeros negros. Hola, mi nombre es Alonso Cedeño y hoy quiero compartir con ustedes cómo podemos sacarle provecho a este tiempo de cuarentena. Uno de mis consejos es investigar y profundizar acerca de temas que te apasionen. En mi caso, yo trato de buscar información acerca del espacio. Si tenés acceso a dispositivos electrónicos, puedes ayudarte con apps gratis de sitios confiables que van a hacer que la búsqueda de información sea más divertida. Las apps que yo utilizo se llaman la Star Walk 2 y Solar Walk Lite. Lo interesante de estas apps es que se pueden utilizar de día o de noche, adentro o afuera de la casa, lo cual las hace más divertidas. Ahora hablaré acerca de uno de los temas que más me interesan, los agujeros negros. Una forma fácil de entenderlos es imaginándose una alcantarilla en la cual el agua cae en forma de espiral. Si algún objeto está muy cerca de la alcantarilla, este será atraído. Los agujeros negros se forman cuando una estrella de más de 30 masas solares se comprime bajo su propia gravedad. Esto lo pueden hacer ya que en ellas existe presión térmica, la cual es causada por los procesos nucleares que convierten el hidrógeno en helio. Además, se descubrió que la colisión entre dos agujeros negros puede transmitir terremotos u ondas gravitacionales a través del espacio, lo cual me parece fascinante. Para aquellos que no cuentan con recursos tecnológicos disponibles, una buena opción para aprender y dejar volar la imaginación serían los libros. A mí los que más me gustan son los que tratan acerca de la ciencia. Tengo varios, pero mi favorito es el que se llama Agujeros Negros, escrito por Stephen Hawking. También hay sobre historias mitológicas, o bien los que hablan sobre la vida de personas que han hecho algo maravilloso por la humanidad. Pero sin duda, mis favoritos son los de Brock Holmes. Estos tratan de dos niños, uno se llama Diego y la otra se llama Julia. También tienen dos mascotas, un perro y un gato. El perro se llama Brock y el gato se llama Gatson. Y todos ellos juntos resuelven muchos misterios. Si no te gusta mucho leer, puedes utilizar tu imaginación y creatividad, ya sea dibujando o creando vos mismo tu propia historia. Muchas gracias. Esperamos que hayan disfrutado mucho de este espacio. Nos vemos mañana con un nuevo programa de Aprendo en Casa, en el cual hablaremos sobre diversos temas de interés como normas ortográficas, estadística y el uso del agua. ¡Hasta mañana!